Hola, ¿qué tal a todos? Soy Kazu. Sean bienvenidos a un video especial sobre el mundo disco. ¿Qué es el mundo disco? Bueno, eso es justamente lo que quiero explicarles en este video. ¿Por qué ahora? Bueno, dado el caso que en el momento de hacer esto se encuentran filmando la serie de televisión que tratará sobre La Guardia, una de las líneas de historia de los libros de la saga del mundo disco. En lo personal, he leído la gran mayoría de la serie de historias, he jugado los videojuegos, he visto algunas de sus adaptaciones, pero a la vez me sorprende que, siendo una de las sagas de literatura fantástica más grandes, es tan poco conocida en Latinoamérica. Por tanto, aquí les presento los aspectos básicos para que conozcan esta genial saga fantástica. Mundo Disco o Discworld es una serie de libros de literatura fantástica escritos por Terry Pratchett, que en paz descanse. La historia se sitúa en el así llamado Mundo Disco, un planeta plano en forma de disco balanceado sobre 4 elefantes enormes que se encuentran sobre el caparazón de una tortuga gigante. La saga cuenta con 41 novelas, 11 historias cortas, 4 libros científicos y libros suplementarios y de referencias. El primer libro de la saga, El color de la magia, fue lanzado en 1983 y el último, La corona del pastor, se publicó en el 2015, siendo así el último libro de Pratchett antes de su fallecimiento. Los libros son conocidos por sus historias interesantes, pintorescos personajes y por su gran contenido humorístico, llegando a inspirarse y parodiar a Tolkien, Lovecraft, Dickens, Shakespeare, mitología, folclore y llegando a satirizar aspectos culturales, políticos y hasta científicos. Algo que me parece importante recalcar es que las únicas novelas enteramente conectadas son las dos primeras, El color de la magia y La luz fantástica, siendo esta última la secuela inmediata de la primera. Los demás libros pueden leerse directamente sin necesidad de haber leído alguno anterior, ya que aunque los libros son, técnicamente hablando, contados cronológicamente, cada libro cuenta su propia historia, ya sea con personajes introducidos anteriormente y solo referenciando libros anteriores, o definitivamente contando algo completamente nuevo. Las novelas de Mundo Disco contienen ciertos temas comunes, clichés de fantasía y parodias a muchos géneros, tales como cuentos de hadas, historias de brujas, vampiros, etc. Además de analogías con temas del mundo real como religión, fundamentalismo, tensión ciudadana, negocios, política, prejuicio racial y explotación. Además, se notan aspectos culturales y entretenimiento como la ópera, el rock, el cine y hasta el fútbol. Incluso se parodian eventos históricos reales, así como aspectos de la ciencia, la tecnología, cultura pop, arte moderno y mucho más. Antes de entrar de lleno en la historia, hablemos del mundo en sí, del mundo disco. Como mencioné anteriormente, el mundo es un disco situado sobre 4 elefantes llamados Berilia, Tubul, Tifón y Yerakin, quienes a la vez están parados sobre el caparazón de una tortuga gigante, la Gran Atuin. El disco como tal mide unas 10.000 millas cuadradas, las cuales en su gran mayoría están compuestas por agua, exceptuando ciertos continentes. Es notable que en el centro del disco se encuentra el Cori Celeste, una montaña de 10 millas de altura en donde residen los dioses. El continente principal, el cual no ha sido nombrado, tiene una cierta similitud con Europa. Está compuesto por los planos de Sto y su ciudad principal, Ankh-Morpork, de la que hablaré más adelante, además de las ciudades de Pseudópolis, Kirn, el reino de Stolad, con sus propias ciudades, la del mismo nombre, y junto a Stohelid, Stogerik y otros 8 protectorados. En el mismo continente, a 500 millas de Ankh-Morpork, se encuentra Lancre. También tenemos la región de Uberwald, donde habitan criaturas oscuras. Tenemos a Borogravia, Eslovenia, Chalk, Genua y otras ciudades.
Otro de los continentes del mundo disco es Clutch, basado principalmente en culturas asiáticas. Tenemos allí el país de Efebe, el reino de Jelly Baby, Omnia, Hobon Land, Sword y otras ciudades y reinos. También tenemos el llamado continente de Contrapeso, lugar basado en la antigua China, en donde se sitúa el Imperio Agatiano. Y por último, el continente de 4X o 4X, que está basado en Australia. Ahora hablemos de la ciudad más grande del mundo disco y en donde se sitúan la mayoría de las historias de las novelas, Ankh-Morpork. Es una ciudad amurallada de unos 8 kilómetros de diámetro, rodeada de suburbios y granjas, con una población de más o menos 1 millón de habitantes al inicio de la saga. La ciudad se sitúa sobre el río Ankh, el cual tiene mucha polución. Dicho río divide la ciudad en sus dos partes, la afluente Ankh y la más pobre Morpork. Entre sus lugares más importantes se encuentra el palacio, la Universidad Invisible, la Torre de Astronomía, etc. Políticamente hablando, es liderada por un gobernante al que llaman el Patricio, junto con un consejo de los líderes de los diferentes gremios de la ciudad, entre los que se incluyen el gremio de asesinos, el gremio de mendigos, el gremio de ladrones, el gremio de payasos, el gremio de las costureras, el gremio de los mercaderes, el gremio de los alquimistas, etc. El Patricio, Havelock Vetinari, es uno de los personajes más importantes en muchos de los libros, siendo el gobernante de la ciudad en la que, como les comenté, ocurren la mayoría de las historias. Bueno, ahora, regresando a hablar de los sucesos de la saga, como les mencioné anteriormente, esta cuenta con más de 40 libros y cada uno independiente, pero siguiendo ciertas líneas de historia que utilizan personajes ya introducidos anteriormente y referenciando acontecimientos del pasado. Se puede tener cierto orden de lectura dependiendo del gusto literario de cada persona. A continuación, les nombraré las líneas de historia y los aspectos principales de cada una. Comencemos con la línea de Rincewind. Rincewind es un personaje muy especial, un mago sin talento que no sabe hacer nada de magia, un cobarde sin ánimos de heroísmo que lo único que quiere es vivir en paz, algo que jamás logra. Es el típico personaje al que la aventura lo persigue en contra de su propia voluntad. Siempre intenta huir de los peligros, pero estos siempre lo encuentran. Con el tiempo, él aprende que si así no le guste, ese es su destino, hasta que llega el punto en que se une a las aventuras porque sabe que, quiéralo o no, va a terminar uniéndose. Rincewind aparece como protagonista en el primer libro de la saga, El color de la magia, para luego protagonizar varios libros y aparecer como personaje secundario en otros, dando un total de 8 apariciones en las novelas. Entre los personajes que lo acompañan tenemos a los magos de la Universidad Invisible, de quienes hablaré más adelante. También tenemos a Cohen el Bárbaro, un héroe ya anciano chapado a la antigua, Two Flower, un turista del Imperio Agatiano, el Equipaje, un accesorio para viajar con vida propia, y el bibliotecario de la Universidad Invisible, un hombre muy inteligente que fue transformado en un orangután por un hechizo. La siguiente línea es la de la muerte. Sí, suena tétrico, pero así es. En el mundo del mundo disco, la muerte es un personaje más. Es la forma antropomórfica de la muerte, un esqueleto de 1,80 m de altura envuelto en una capa negra. Su diálogo siempre está en mayúsculas y por la magia del mundo existe porque se cree en ella, o en él. Es quien aparece a los seres vivos cuando fallecen y los ayuda a pasar a la, podríamos llamarla, siguiente etapa. La muerte aparece en casi todos los libros de la saga y en muchos pequeños cameos cuando un personaje fallece. Sin embargo, también hay varios libros que se centran en este personaje y cómo desarrolla su fascinación por la humanidad. Además, cómo evoluciona.
Otros personajes que acompañan a este ser en sus aventuras son Albert, su mayordomo, Susan Stohelit, su nieta y uno de mis personajes favoritos. Sí, su nieta, es una larga historia. Y Quoth, un cuervo parodia de las historias de Edgar Allan Poe. La Muerte y Susan son los protagonistas de un total de 5 novelas. Además, como les comenté, la Muerte aparece en casi todos los libros excepto solamente 2. Otra línea es la de las brujas, las cuales en el mundo disco no están tan centradas en el ocultismo, sino más como herbalistas y mujeres sabias, además de saber algo de magia, pero prefieren no usarla y valerse más de su astucia. Actúan siempre como un grupo de 3, siempre consistiendo en la madre, la doncella y la otra. Esta última es otro personaje que además de protagonizar esta línea, también aparece en otras novelas. Por supuesto hablo de Granny Weatherwax, o Yayacera Vieja como se le conoce en español, quien a simple vista es una mujer vieja y amargada, y lo es, pero a la vez toma su labor de curandera y protectora muy en serio. La llamada madre y mejor amiga de la anterior es Nanny Ogg, una alegre bruja que gusta de la cerveza y fumar y que se la lleva mejor con los demás y tiene una larga familia. El papel de la doncella y a la vez aprendiz de las anteriores ha pertenecido a 3 brujas diferentes. Primero fue Magrat Garlic, una joven que cree en la magia de los cristales y la naturaleza, con personalidad gentil y gran poder mágico. Luego de su retiro llega Agnes Neat, una joven con, como ella dice, gran personalidad y buen cabello, que busca ser más cool creando un alter ego Perdita X Dream. Sin embargo, en realidad es incluso más romántica que Magrat, aunque con una tendencia más gótica. Y la tercera es Tiffany Ashing, de quien hablaré más adelante. Otros personajes de esta línea son el rey Verens de Lancre, el hijo mayor de Nanny Ogg, Jason, y su hijo menor, Sean, y el gato malvado de la misma Nanny Ogg, Gribo. Naciendo desde la línea de Rincewind, aparece la línea de los magos de la Universidad Invisible. En el principio de la línea de Rincewind, este personal cambiaba regularmente, ya que entre ellos existían conspiraciones e incluso asesinatos. Todo cambió cuando fue nombrado como archicanciller de la universidad el particular mago Mustrum Ritculli, quien se ha logrado mantener en el título desde entonces. Varios de estos magos, incluyendo a Ritculli, aparecieron primero en las historias de Rincewind y como personajes secundarios en otras más. Otros personajes principales de estas historias, además de Ritculli, son los demás magos de la facultad. Tenemos a Ponder Stevens, un joven mago que toma el papel de científico de la universidad. También aparece el bibliotecario que mencioné anteriormente. Tenemos al decano de la universidad, al tesorero, al profesor de estudios indefinidos, el lector de runas recientes e incluso, en los últimos libros, al propio Rincewind. Otra serie de libros, los cuales están catalogados para jóvenes adultos, son protagonizados por la joven aprendiz de bruja Tiffany Ashing. Sus historias parecen ser como aquellas aventuras míticas de héroes, pero junto con las dificultades que tiene Tiffany en madurar de una joven a una mujer responsable. En sus hazañas es ayudada por los Nag-Mak-Figgle, unos pequeños seres de piel azul de 6 pulgadas de altura que también son llamados los pequeños hombres libres, quienes son una obvia burla a los pitufos, aunque a diferencia de estos, los Nag-Mak-Figgle son sumamente groseros, altaneros y violentos. Por supuesto, a Tiffany también la acompañan otras brujas. ¿Quiénes? Pues sus maestras principales son nada más y nada menos que las mismas Granny Weatherwax y Nanny Ogg, las protagonistas de la serie de las brujas, que aquí tienen papeles más secundarios. Otra serie de libros es protagonizada por Moist von Liebig,
Moist es un criminal profesional que fue arrestado y llevado ante el patricio Havelock Bettinari, quien le dio una segunda oportunidad al reconocer sus habilidades. En un libro, Moist queda encargado del servicio postal de Ankh-Morpork y gracias a sus buenos resultados, en otro libro queda encargado de mejorar el sector financiero, el cual es sumamente corrupto. En un tercer libro, Bettinari le pide a Moist que supervise el desarrollo de un nuevo invento, la locomotora a vapor. Como podemos notar, los libros protagonizados por Moist von Liebig se centran principalmente en el avance de la ciudad y cómo va pasando de una ciudad anclada en el final del medioevo a una ciudad con más tecnología, avances, en general más moderna. Entre los personajes que acompañan a Moist tenemos a Adora Bell Deerhart, una mujer cínica e inteligente que es su interés amoroso. También tenemos a la golem Gladys, al joven Stanley Howler, quien es el primer coleccionista de estampillas del disco. Tenemos al cartero Grodd y al genio inventor de la locomotora a vapor, Dick Zimmer. Por supuesto, falta la línea de libros que más me gusta y en la cual supuestamente se basará la serie de televisión, la línea de La Guardia. Estas historias se centran en la guardia de Ankh-Morpork, como quien dice, la policía. Se muestra cómo este grupo poco a poco crece de ser una banda de 3 buenos para nada en una eficiente fuerza policial. Las historias son principalmente tipo policíacas procesales, mostrando crímenes con repercusiones políticas y sociales. El personaje principal de esta línea es Samuel Vimes, un capitán cínico pero trabajador que perdió la esperanza hace tiempo, pero poco a poco la va recuperando. Otro personaje es el sargento Fred Colon, un cobarde y perezoso. También tenemos al cabo Novinox, un pequeño ladronzuelo. Y por supuesto a Carrot Iron Funderson, o Zanahoria, un joven de 2 metros de alto adoptado por enanos que llega de las montañas con el sueño de ser policía. En un principio pareciera que Carrot es el protagonista de la línea, pero poco a poco es Sam Vimes quien toma el papel principal. Otra de las protagonistas es Lady Sybil Rankin, una dama millonaria y eventual esposa de Vimes. Y por supuesto, múltiples apariciones del patricio Havelock Bettinari. Con el paso del tiempo y más libros, otros personajes se unen a esta línea, tales como la sargento Angua, una joven que oculta un gran secreto, el troll Detritus, el zombie Rekshu, el golem Dorf, la enana experta forense Shiri Littlebottom, siendo una de las primeras enanas abiertamente femeninas. La Guardia tiene en total 8 libros y múltiples apariciones en otros libros más del mundo disco. Existen otros libros como Small Gods, Pyramids, Monstrous Regiment, etc., que no pertenecen como tal a alguna de las líneas, pero que nos muestran otros aspectos, lugares, personajes y demás del mundo disco. Algunos de los personajes antes mencionados también tienen pequeños cameos en estas historias, pero no llegan a ser tan importantes. Esta saga ya ha tenido múltiples adaptaciones, tales como audiolibros, cómics, videojuegos y películas para la televisión. En lo personal, me gustaron mucho las adaptaciones a películas de Hawkfather y Going Postal, pero la de The Color of Magic la verdad no tanto. Además, también existen 2 adaptaciones animadas de los libros Soul Music y Weird Sisters, donde Christopher Lee hizo la voz de la muerte. Por otro lado, ya existen múltiples adaptaciones de diversos libros para el teatro realizados principalmente por compañías de teatro aficionado. Podría hablarles durante horas de la trama, la historia, personajes, religiones, políticas, significado, etc. Sin embargo, el objetivo de este video era para darles una pequeña introducción a esta saga. Actualmente, estos libros son difíciles de conseguir en librerías, al menos en Colombia. Solo tengo físicos 3 de estos,
y los 3 comprados en otros países. Es mejor optar por otros métodos, ya sea como audiolibros o plataformas digitales. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video y si fue así, no duden en darle un me gusta y compartirlo. Suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. Si tienen dudas o preguntas sobre algún tema, ya sea del mundo disco o de algún otro tema en general, pueden escribirlo y con mucho gusto haré lo posible por responderles. Yo soy Kazu y que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.